Hey, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Para mí es un gusto, un placer presentar Venezuela en España. Capítulo es una historia literaria extraterritorial. Este compendio de artículos académicos o de ensayos literarios, ya Ángela Esteban nos definirá mejor el rigor estético y académico e investigativo del libro. Fue editado hace algunas semanas por la editorial Iberoamericana, hace apenas unos meses. En nuestra historia de la literatura venezolana, aquellos libros que de cierta manera se tienen a indagar de forma particular, autores que por sí mismos han emprendido la titánica tarea de recabar información, de reseñar, de hacer un compendio de reseñas de libros puntuales a lo largo de lo que ha sido nuestra historia. La verdad, son muy pocos y los podemos resumir en apenas un par de minutos de forma enumerativa. Apenas en 1906, apenas en 1906, Gonzalo Picón Febres escribió La literatura del siglo XIX, un libro que trabajaba, indagaba, reflexionaba sobre obras literarias, pero no hacía discriminación alguna con textos históricos. Esos textos históricos que se escribieron en el siglo XIX en nuestro país también fueron analizados bajo el criterio de lo literario por Gonzalo Picón Febres hace ya más de 118 años o hace 118 años. Muchos años después, fíjense, 32 años después, aparece Historia y Crítica de la Novela en Venezuela de Angarita Arbelo, un libro que más bien, más que es engañoso el título de Historia y Crítica de la Novela porque en realidad es un compendio de ensayos sobre Doña Bárbara, Ídolos Rotos, algunos cuentos de autores modernistas como Manuel Díaz Rodríguez, también autor de Ídolos Rotos, pero no es, digamos, una enciclopedia exhaustiva que se detenga y se ponga a pormenorizar cada uno de los movimientos. Es más bien un acercamiento del todo ensayístico, incluso alejándose un poco de los rigores académicos. Muy subjetivo, pudiéramos decir. 2 años después se publica Formación y Proceso de la Literatura en Venezuela de Mariano Picón Salas, que es un libro que también reúne semblanzas, disertaciones, con una pluma, eh, una estética ensayística que ha sido pues la más importante en nuestro país. Hasta ahora, como ven, siempre ha sido un solo autor que se embarca en estos procesos de estudios. Se ha criticado a Picón Salas porque en su libro a veces se desdibuja el rigor histórico o académico y se inclina más, por supuesto, nunca dejando a un lado ese goce estético y literario que deja en los autores, que tanto estudiosos como eh, lectores que quieren buscar allí un goce literario, artístico, puedan entender ese libro de formación y proceso. Más tarde, muchos años después, aparece Panorama de la Literatura Venezolana de Juan Liscano, donde se detiene y hace eh, forma periodos de nuestra literatura, un primer periodo, un segundo periodo, siempre enlazándose con momentos históricos de nuestra historia, como si la historia, digamos, canalizara y nos dijera cómo deberíamos entender la literatura, si entenderla por movimientos artísticos o más bien siempre subrepticia y apegada a los quehaceres políticos y sociales que han ocurrido de la época gomesista, de la época
siguiente del posgomecismo hasta el perejimenismo, luego la democracia participativa. Esa, de cierta manera, sería la forma en que se encajan aquí los periodos de nuestra literatura, siempre subyugada, digamos, a los aconteceres agitados y políticos de nuestro país. Justamente ya 13 años después, un autor de la Casa de Valencia, José Napoleón Oropesa, publica Fijar un rostro, pero más allá de ser un libro que si bien está muy bellamente escrito, es una recopilación exhaustiva y vehemente y bastante extensa de ensayos sobre obras canónicas, las cuales muchas de hecho se trabajan en Venezuela, en España. Luego, al año siguiente aparece Domingo Miliani con Tríptico Venezolano, que es un texto, digamos, muy escolar. eh, y luego, ya más recientemente, en 2006, es, digamos, el primer intento de hacer una historia de la literatura venezolana en este siglo, en el siglo XX, y el único, donde en el prólogo leemos que para escribir la historia del país se necesitaría un ejército de divulgadores de la literatura, de investigadores, para poder abarcar ya los años que tenemos encima, que un solo autor, un solo crítico, un solo historiador se le haría imposible, una tarea, digamos, inabarcable. Allí hay alrededor de 50 autores y pudiéramos, de hecho, concebir eh, Venezuela en España como un libro que se deriva de aquel ya perdido y un tanto olvidado Nación y Literatura, compilado por Carlos Pacheco y Luis Barrera Linares, dos críticos venezolanos estudiosos de nuestra literatura. Ahora se han convocado a 10 autores para escribir los que son los 10 ensayos de Venezuela en España. Aquí tenemos a Andrés Sánchez Robaina, a Rodrigo Blanco Calderón, que además de ser crítico, como todos sabemos, es un gran novelista. Tenemos a Nieves María Concepción Lorenzo, Juan Pablo Gómez Cova, querido profe y amigo, con un ensayo fenomenal, con un artículo sobre Rafael Bolívar Coronado. Ya el profe Pepe Sabatino y su esposa Maribel nos contarán de este autor. Está la catedrática y cuentista y novelista Gisela Cosar Robero, Carmen Ruiz Río Bueno, que se ha caracterizado por estudiar nuestra literatura de forma vehemente, a José Balsa, por ejemplo, Pablo Sánchez y también, ya cerrando esta lista, a Guillermo Ramos Flamerich, joven periodista y ahora está haciendo una maestría en historia. A ellos, por supuesto, se les une Gustavo Guerrero y Ángel Esteban. Hoy nos acompaña Ángel Esteban y nos va a contar, para una primera pregunta que enarbole lo que serán estos minutos, cómo fue el criterio, cómo fue el proceso de gestación de Venezuela en España. Me intriga cómo fue, es algo que me gustaría saber, qué autores vamos a estudiar o más bien cuáles son los autores que van a escribir sobre determinados escritores, novelistas que a la postre pues salieron y hoy leemos en este compendio, en qué forma se alineó este proceso de curaduría. Primero fueron a los autores a estudiar o buscaron a los investigadores, ensayistas, académicos para que ellos eligieran a quienes querían, digamos, esgrimir algún ensayo, alguna reflexión y por supuesto revisitar y convocar la revisita de las obras de, por ejemplo, Gallegos, Teresa de la Parra o el mismo Juan Carlos Méndez Guedes, que es un autor bastante prolijo. Sí. Pues bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por la presentación, por esta introducción y por esta invitación a la presentación del libro. Bueno, este libro nace, bueno, también quiero enseñarlo para que se vea que existe físicamente también
y que, bueno, aunque no haya llegado por allí, es un libro que, bueno, que en Europa, bueno, en España, sobre todo en España, se ha difundido bastante y se ha distribuido por todo el país. La editorial iberoamericana Fairware es una de las mejores editoriales académicas que hay en el ámbito español y también latinoamericano, porque aunque también trata la literatura española y la literatura, bueno, y otras literaturas, pero fundamentalmente está dedicada a literatura de América Latina, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo nace el libro? Nace porque es parte de una iniciativa que lleva ya muchos años, por lo menos 14 o 15 años, una iniciativa de un grupo de investigación y de un proyecto de investigación de la Universidad de Granada que se llama Letral. Este grupo letral, este proyecto letral, es un proyecto que también también dirige una revista, la revista Letral, es una revista sobre estudios transatlánticos. Y el grupo tiene una orientación transatlántica, es decir, nosotros estudiamos la literatura en lengua española desde el punto de vista de que es un producto transatlántico, de que no hay que separar excesivamente lo peninsular europeo de lo latinoamericano, sino que forma parte de un mundo cultural común que hay que tenerlo en cuenta así. Y yo creo que cada vez más es importante tener en cuenta que, que ni una ni la otra parte del Atlántico son más importantes que la otra, sino que es algo unido. Y que cada vez más con el flujo de escritores y de obras que hay de un lado al otro del Atlántico, se puede decir que cada vez hay como una especie de compenetración mayor entre las literaturas de una y otra parte. Y entonces nos propusimos, en estas investigaciones sobre el mundo transatlántico, nos propusimos realizar diversos libros que trataran la relación de la literatura de España con las literaturas de América Latina por países. Entonces hicimos en primer lugar un libro sobre Cuba y España, después vienen otros, Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, Perú y bueno, y ahora pues le tocó el turno a Venezuela. ¿Cómo pensamos atacar la relación entre España y Venezuela? Pues para eso nos pusimos en contacto con Gustavo Guerrero, que es un profesor, un crítico, un traductor, un editor que nos generaba mucha confianza por su conocimiento amplio, no solo de literatura venezolana, sino en general de las relaciones entre las literaturas, en la medida en que él, desde la editorial de Gallimard en París y desde la cátedra que ostenta también en París en la Universidad de Cergy-Pontoise, pues digamos que tiene un amplio conocimiento de toda esta problemática. Y tuvimos una reunión con él en París y le explicamos la idea y dijo que bueno, que estaba dispuesto él a colaborar en la edición, es decir, a ser uno de los editores del proyecto. Y enseguida pensamos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? Primero, pensamos si iba a ser algo general de toda la literatura escrita en Venezuela o solo una parte. Porque, claro, hay que decidir, ¿no? Realmente cómo lo vamos a hacer. Y pensamos que a lo mejor era el siglo XX. Ni el XIX ni el XXI, solo el siglo XX. Atacar el siglo XX, que es una época muy fructífera por las relaciones que ha habido entre los escritores venezolanos y la península ibérica, en todas sus partes históricas, la república, bueno, primero la primera monarquía, la república, o la primera dictadura, la república, después la guerra civil, la dictadura y luego la democracia, ¿no? La transición a la democracia en los últimos años de democracia. Entonces pensamos en esto. Entonces, para abarcar esa idea, teníamos varias posibilidades: hacer como un acercamiento panorámico general a cada una de las épocas, o bien insertar cada época en un autor o en unos pocos autores. Es decir, que ellos fueran esos autores venezolanos que nos llevaran a hablar sobre esa época, sobre esa relación entre el mundo español y el mundo venezolano. Entonces, hicimos una lista de autores. Allí mismo, estamos reunidos ahí en París, hicimos una lista de autores y ahí salieron todos estos: Pedro Emilio Coll, Rufino Blanco Fombona, Rafael Bolívar Coronado, Teresa de la Parra, bueno, Romulo Gallegos, por supuesto, Arturo Uslar Pietri, Adriano González León, Eugenio Montejo, Salvador Garmendia, José Balza,
Juan Carlos Méndez. Hay muchos más, evidentemente, pero queríamos recoger alguno que fuera representativo de una década, más o menos de una época. Algunos de principios del siglo, primeras décadas, la época del modernismo y la época posterior, después ya años 30, 40, 50, luego el boom, la época del boom, y es muy importante, y ya pues los últimos décadas del siglo XX y conectando con el siglo XXI. Y ahí nos salió estos autores. Nos salió estos autores. Entonces, bueno, teníamos más autores previstos, pero luego empezamos a ver, porque esto fue en lo básico, y después empezamos a ver quién, quién va a trabajar cada uno de los autores, que esa es la otra, quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Empezamos a hacer listas de personas que hubieran tenido cierta relación con la época o con el autor, que por su labor investigadora o por su labor intelectual o cultural pudiesen realizar con éxito cada uno de estos capítulos. Y al final, pues, se lo planteamos a varias personas, algunas nos dijeron que no, otras no podían, por la razón que sea, hasta que al final hicimos esta lista. Y ya teníamos o sea, con cada autor un investigador o un académico, porque este libro quiere ser realmente un libro académico, es decir, un libro que investigue desde el punto de vista de la investigación académica, universitaria, la presencia de escritores venezolanos en la península durante el siglo XX. Y ahí pues llegamos a toda esta lista que tú has leído y que bueno, pues pensamos que finalmente hemos acertado, porque los capítulos realmente, cuando leáis el libro, tenéis la oportunidad de leer el libro, está muy bien introducida la época y el autor. Entonces, creemos que hemos acertado con la elección también, no solo de los autores, sino también de los críticos. Y queríamos que no todos fueran venezolanos, ni todos fueran españoles, sino que, bueno, que hubiese una conjunción también, ¿no? De críticos españoles y críticos venezolanos que pudiesen cada uno, desde su parcela, desde su punto de vista, pues llegar a conclusiones válidas. Muy bien, Ángel, Esteban. Quizás para el público en general, aquellos que, digamos, se acercan a la literatura o a la lectura, tomando en cuenta el eslogan, el lema de la FILUT en su 21º aniversario, más libros, más lectores. Llega este libro que agradecemos mucho en principio había dicho que es un libro que pudiera ser derivado de un volumen bastante extenso que se editó aquí, Nación y Literatura, de unas 900 páginas, un capítulo o un apartado donde se habla de autores en la extraterritorialidad, como lo ha comentado aquí muy bien Ángel Esteban, donde se analice pues y se reflexione sobre su obra. El hecho de que este libro tenga un cariz universitario, académico, investigativo, que cumple, digamos, una función de informar, de documentar y de precisar en el tiempo y en el espacio una literatura, eso no para nada está reñido con la belleza de los textos. Allí hallamos goce intelectual, pero por otra parte, goce literario, porque están suculentamente bien escritos. Esto me lleva a pensar en que hace exactamente 24 años una investigadora académica venezolana, Luz Marina Rivas, hablaba de esta dicotomía del artículo académico, de ese artículo que nos quiere presentar un fenómeno determinado en la literatura o en la ciencia que sea, y que por la recaudación de datos, por el análisis y reflexión, va a llegar a una conclusión. Y por otra parte, hacía énfasis en que en el ámbito literario, de los estudios literarios, académicos, pudiéramos retocar un poco el género o replantearlo, renombrarlo y asumirlo más bien como ensayo
literario. Estamos aquí ante meros ensayos literarios o ante artículos académicos. Son textos, eh, puedo adelantar, puedo deslizar pues esta opinión, si cabe, que en los que vamos a encontrar el ánimo para saber, porque probablemente conozcamos a gallegos, pero fíjate, Ángel Esteban, no todos en Venezuela hemos leído a gallegos como es. Se nos mandan las escuelas básicas a leer Doña Bárbara de una manera un poco torpe y muchos ahora, luego de que avanza la vida, madura, se vuelve a Gallegos y descubrimos que, caramba, Gallegos no es solo Doña Bárbara, Gallegos también son sus relatos que me parecen magníficos, un maestro del cuento breve. Estos textos también descubren otras aristas temáticas de no solamente Gallegos o Uslar Pietri o José Balsa, sino de autores tan extraños, tan distintos como Rafael Bolívar Coronado, un poco deslastrado de los estudios universitarios, bueno, por su condición de bribón, como bien lo señala Pues, Juan Pablo Gómez. Tú como investigador, sí. Ángel, ¿qué descubriste en el proceso de gestión, de solidificación y de cristalización de este compendio? Qué cosas te impresionaron? Ah, caramba, no sabía que Balsa, por ejemplo, tenía una novela como Percusión, donde hay asomos de distópicos, por ejemplo, por decir algo. ¿Qué descubrimientos hiciste? Muy vanguardista, sí, sí. Bueno, acabas de decir percusión y bueno, esa novela con la que yo no me había atrevido totalmente hacía tiempo, pero bueno, fue que Juan Carlos Chirinos me envió, que es el que hizo precisamente la edición en la editorial Cátedra hace un par de años, me la envió y bueno, realmente cuando uno lee esa edición, esa novela, con esa edición, con esa introducción, pues se le aclaran muchas cosas, porque es una novela difícil, no era complicada. ¿No? Y es cierto que aprendí muchísimo y aprendí a gozar la lectura de Balza, ¿no? Que a veces es más complicada que otros autores de su mismo entorno o autores anteriores. Bueno, incluso el caso de Juan Carlos Méndez, que es un autor pues, que se puede leer con mucha más facilidad, ¿no? que Balza, porque Balza es muy experimental, ¿no? De alguna forma. Pero lo que a mí me llamó la atención, porque es algo que no estaba previsto. Nosotros no dimos ninguna pauta a los escritores, pero tiene que ver con lo que acabas de decir, que es muy importante. Este libro lo puede leer cualquier persona, aunque no sea un especialista en literatura, aunque no sea un académico. Está hecho por académicos, pero es que la mayor parte de estos académicos son también creadores. Es decir, vemos la lista de autores y Gustavo Guerrero, pues también es un ensayista literario, por así decirlo, de ensayo literario. También ha escrito poesía. Poeta, ¿sí? Claro, claro, es poeta. Un par de Y poemarios. Gisela Kozak también es creadora literaria, no solo es Tiene ensayista. cuentos, sí, Claro, tiene novelas, cuentos. Es una gran ensayista, es una gran teórica, tiene crónicas. mucha formación teórica, pero también tiene sus narraciones, ¿no? Pablo Sánchez es un conocidísimo novelista español. Él es profesor de la Universidad de Sevilla, pero también es un gran novelista y es más conocido en España como novelista que como profesor. Eh, y podemos seguir así. Bueno, Sánchez Robaina, por supuesto, es un gran poeta que además él escribe sobre Montejo y tiene muchísima relación con Eugenio Montejo, pero es que él, que también es catedrático de universidad, o lo fue, porque ya creo que está jubilado, es emérito, es también un gran poeta dentro del contexto de la poesía española. ¿Y qué decir de Rodrigo Laco Calderón, que es un ensayista, pero que es un gran narrador, es muy joven, no tiene mucha obra todavía, pero la que tiene son pepitas de oro. Son pepitas de oro. Ha ganado premios importantísimos con sus primeras novelas. Por ejemplo, The Night, a mí cuando leí The Night me pareció
un texto magnífico, a la altura, en ciertos momentos me recordaba a Borges, ¿no? Hay ciertos pasajes de la novela que eran como cuentos, una novela como casi casi con cuentos como con cuentos intercalados, aunque es un, digamos, es un argumento. Es decir, se puede ver que en todos estos escritores hay un ensayista, pero también hay un escritor. También hay un escritor literario. Y además no son textos que entren excesivamente en discusiones académicas bizantinas, sino que son muy claros, que se pueden leer con claridad. Y yo creo que es una de las grandes virtudes de este libro, que aúna, por un lado, la seriedad y la precisión del dato, del análisis, pero también la escritura de algún modo literaria. Yo puedo decir que el 90% de los que están aquí son también, o somos también, escritores literarios, aparte de ensayistas y profesores. Muy bien, Ángel, por tu respuesta, gracias. Imagino, luego que he leído Venezuela en España, también me resulta curioso y revisando algunas notas, algunos recuerdos, justamente de esta lista de libros que se han detenido a estudiar, particularmente o colectivamente, la historia de la literatura venezolana. eh, un título para un libro aún no creado, pongámonos también borgianos, que se llame España en Venezuela. Sí, Quizás no hayamos, no rastreemos tantos autores que han, por razones obvias, desde luego, que se hayan exiliado en Venezuela y hayan hecho, los hay, desde luego que sí, sí. pero hay publicaciones de autores españoles en Venezuela que han, digamos, influenciado de una manera exorbitante a autores venezolanos. Y justamente me refiero a Mariano José de Larra, que fue un autor que, bueno, decidió Claro. acabar con su vida a los 27 años, el Club de los 27, un bestseller de la época, un Sí, influencer decimonónico. sí. Y aquí en Venezuela, en buenos tiempos del siglo XIX, se editaron las obras completas y muchos autores venezolanos o con intereses y inquietudes narrativas decidieron enrolarse en esto de escribir novelas y pues nada, imitaban a Mariano José de Larra. Fue un autor que de alguna manera agitó las inquietudes artísticas y literarias y es un autor muy interesante porque tuvo una obra considerable en extensión pese a su corta edad y en Venezuela en aquellos tiempos se editaron, caramba, unas obras completas. Probablemente hoy sería imposible editar unas obras completas de cualquier autor en el país, ni hablar de alguno que sea español. Más recientemente, desde luego, puedo mencionar a Enrique Vilamata, que cuando gana el Rómulo Ah, Gallegos con El viaje vertical, se claro. editó el libro acá, o Javier Marías con Javier Marías también. Sí, sí, eso Mañana la es. batalla piensa en mí, Eso es. en los 90 luego Enrique Vilamatas, y en los 2000 ya, 2001 o 2003, eh, eh, Jorge Isaacs con El Vano Ayer. Son libros que se editaron en el país y que tuvieron una difusión masiva. O sea, se editaron acá, bueno, acá 1000 ejemplares, es Sí. muchísimo. Te pregunto, Ángel Esteban, si hay planes de que Venezuela en España sea comercializado, vendido en Venezuela. ¿Tienen algún eh, trámite en camino para que algunos ejemplares, sé que la situación es complicada, lleguen al país? Bueno, vamos a ver. Yo, la verdad es que no lo sé. Es decir, no entro dentro de ese plan, digamos, de difusión de la obra, porque es algo que la editorial es la que tiene sus políticas de difusión. Ok, ok. Entonces, es una cosa de la editorial, no es una cosa nuestra. Claro, nosotros queremos que ese libro llegue a todos los sitios donde sea posible, donde sea interesante, ¿no? Y la editorial iberoamericana es una de las editoriales que mejor difunde sus obras en el mundo latinoamericano.
Es decir, uno va a cualquier congreso que se hace en España, en Europa, la Feria de Frankfurt, por ejemplo, o en Estados Unidos, en los congresos latinoamericanos de Estados Unidos, o en los de los congresos o las ferias del libro, ¿verdad? De los países latinoamericanos, y siempre hay un stand de la editorial iberoamericana Fairwell, siempre, y están todos los libros, ahí van a estar siempre. ¿Eh? Ahora, que exista un plan para que en Venezuela haya más ejemplares y se puedan vender allí, realmente eso yo lo desconozco. Lo desconozco y eso tiene que ser un plan que tenga la editorial. Pero yo creo que, claro, que lo que llega desde España hasta Venezuela es como tú has dicho, o porque son escritores que han ganado el premio Rómulo Gallegos, como estos dos que decías, o que son escritores, yo me imagino que Javier Cercas llega mucho a Venezuela, porque Javier Cercas ha sido un gran bestseller en toda América Sí, Latina. sí. ¿Eh? Aquí se distribuyó muy bien Soldado de Salamina, por ejemplo, Claro, claro. Sí, o Anatomía de un Instante. eso es, Lo eso. conseguías, de hecho, Anatomía de un Instante en Sí, ventas de buhoneros, que aquí buhoneros es comerciantes callejeros. sí. Tendían allí una lona y vendían ese libro. Claro, Ah, claro. Yo recuerdo que primero ese libro fue publicado en el año 2000, si más no recuerdo, más o menos en el año 2000 o 2001, y a los pocos años ya me pidieron de la editorial Cátedra que hiciera una edición comentada del libro. Luego al final no la hicimos porque, bueno, había otro profesor de Barcelona que fue el que se encargó de hacerla, pero de bolsillo, es decir, la editorial con la que él trabaja siempre, pero en la edición de bolsillo, pues nos pidió que hiciéramos una edición eh, con su prólogo y con una guía de lectura para que pudiese ser bueno, difundida por todo el mundo. Esa edición que tiene ya unos 10 años, no sé cuántas ediciones tiene, pero cada año yo recibo en mi casa varios ejemplares de una nueva reimpresión de la edición. Eso quiere decir que se distribuye muy bien por todo el ámbito digamos, de la cultura y de la literatura en lengua española y también en Estados Unidos. Pero bueno, yo, claro, yo pensando un poquito en los españoles que habrán influido o que habrán llegado hasta Venezuela. Claro, estoy bien repasando la historia del siglo XX. Lo más importante para esta proyección de lo español en América Latina fue la guerra civil y el exilio y la dictadura, el exilio. Pero claro, la mayor parte de los exiliados estuvieron o en México o en Cuba o en Puerto Rico o en Argentina. Es decir, hubo esos países desde, digamos, Colombia hasta Perú, no recibieron tantos exiliados como fueron los países más en los extremos, ¿no? México. Y claro, en ese sentido no es tanta la influencia que tuvieron los españoles, o no es tanta, digamos, la conexión que tuvieron los españoles exiliados con el mundo venezolano como puede ser con otros países, ¿no? Pero sí, claro, la influencia de los grandes escritores, de los que se han difundido mucho, pues sí, claro que ha llegado. Sí, aquí tenemos, de hecho, no es en esencia un autor de ficción, pero sí tiene sus ficciones filosóficas y es Juan David García Vaca. Sí, Quizás sea el autor español que más ha publicado aquí en el país. Fundó, de hecho, bibliotecas en la Universidad Central de Venezuela, escuelas de letras y filosofía, y hizo unos aportes esenciales que hoy persisten pese a todo. Aquí tenemos entre el público Ángel Esteban, a Pepe Sabatino, ilustre historiador de Valencia, que creo que quiere hacerte alguna pregunta. muy bien. Gracias, Mario. Y un placer, Ángel Esteban, y además nuestras felicitaciones por esa iniciativa, ese proyecto. Gracias. Solamente agrego que además de García Vaca hay que nombrar a don Pedro Graces, que hizo un grandísimo trabajo en Venezuela, aunque no en el mundo literario, sino de la investigación bibliográfica. Pero bueno, sus obras completas son bueno, un gran legado y un premio a la intelectualidad. Ángel, una pregunta.
Por supuesto que cualquier tentativa de hacer un libro como este plantea y les planteó a ustedes un problema tremendo para escoger primero los capítulos y luego a los autores. ¿Podemos esperar en algún momento un segundo volumen? Primero, es una pregunta que te hago. Y porque, por ejemplo, el problema de haber hecho este primero es que me imagino que hay algunas voces por allí o algunas personas que se sienten afectadas, ¿no? Porque, bueno, alguien tiene que hacer una selección y esta fue la que resultó. Yo en lo personal me llama la atención porque se escogió la figura de Bolívar Coronado. Me parece que es un ser muy pintoresco, Sí. pero más bien ahora tengo la curiosidad de leer ese ensayo porque yo tengo solamente de él su corredera en España escapándole a Rufino Blanco Blanco Fombona, Fombona, ¿no? claro. Tratando de que no lo Pero en consiga. América, ¿no? Que le Exactamente. engañó hasta él, sí, sí. Exacto, porque lo timó, pero a lo mejor hay algo otras cosas que nosotros desconocemos. Pero te quería decir que, por ejemplo, yo creo que cualquier libro de Venezuela en España tiene que tratar la figura de Consuelo Lope Bello y Jean, am, se me escapa ahora, que era la socia en la revista hispana, Lírica Hispana, que marcó un momento muy importante del rescate de la poesía iberoamericana. Y entonces, por ejemplo, sobre ella he estado recibiendo muchas consultas sobre esta autora. Ella usaba el- la abreviatura de Connie Lobel para Consuelo Lope Bello, que era su verdadero nombre. Y creo que, por ejemplo, hace falta estudiar el impacto que tuvo la revista Lírica Hispana que se editaba en Caracas en la década de los 40, 50, en Iberoamérica y particularmente en España, donde todavía hoy día es una revista que entre los coleccionistas llama mucho la atención. Entonces, la pregunta, ¿podemos esperar un segundo volumen o un tercer volumen? ¿Quién lo sabe? Sí. Pues muchas gracias por la pregunta y tienes razón que siempre nos planteamos que eligiendo algunos hay otros que se van a sentir como desplazados, ¿no? De una especie de canon que uno decide y eso es inevitable. Recuerdo que a principios del siglo hice una antología de la poesía cubana del siglo XX con 127 poetas y que más o menos quería completar de alguna forma la antología que había hecho José Lezama Lima en 3 tomos de la poesía cubana de los siglos sobre todo 18, 19, más que nada, un poco 17, 18, 19, y, y me acuerdo que nosotros, los que estábamos investigando este tema, leímos que Lezama no quiso hacer un cuarto tomo del siglo XX, porque esto lo hizo en los años 70, porque dice, bueno, la mitad de los autores se van a sentir halagados, pero la otra mitad de los autores me van a odiar. Los que no haya puesto en la antología me van a odiar, ¿no? Cuando esta antología, dos profesores de Universidad de Granada la hicimos a principios del siglo XXI, en el año 2002, y pusimos 127 poetas del siglo XX. Pues claro, hubo gente que se quedó fuera, incluso con 127 poetas hubo gente que se quedó fuera. Y en alguna ocasión yo me he encontrado con poetas cubanos a los que no conocía y me han dicho, oye, leí tu antología del siglo XX, por cierto, no me pusiste. Bueno, eso me he encontrado con un montón, porque hay muchísimos poetas cubanos buenos, como hay muchos poetas venezolanos buenos, o muchos poetas mexicanos buenos. Entonces, que si se puede esperar un segundo o tercer volumen, es complicado. Lo digo sinceramente, es complicado porque nosotros estamos haciendo más o menos un compendio de cada país. Llevamos ya 8 países. Entonces, todavía nos quedan unos pocos para llegar a completar todos los países de América Latina y empezar con una segunda vuelta. Si este proyecto de investigación durara más tiempo, probablemente podríamos empezar a hacer un segundo volumen pues de todos los países que hemos hecho, ¿no? Llenando los huecos que no habíamos rellenado antes. Entonces, pero de momento, tengo que ser sincero y creo que de momento no vamos a hacer un segundo volumen. Sí, claro, vemos un libro que habla sobre el título.
Venezuela en España, y probablemente nos esperamos a mínimo 1.300 páginas, 4 volúmenes. Claro, Desde luego hay ansiedad, pero como había recalcado inicialmente, la historia, y es una frase que uno lee no solamente en ese primer libro que se detuvo a estudiar nuestra literatura, sino también en el último, en Nación y Literatura. Aún no se ha contado la historia de la literatura venezolana, y este compendio, Venezuela en España, es un aporte sustancial, innegable, de innegable importancia, que va, por supuesto, a convocar la lectura de nuestra narrativa, tanto afuera como adentro, de los autores que transcurrieron un periodo de su vida afuera, viviendo en España, de alguno que está ahora, como Juan Carlos Méndez Guedes, de hay otro que, como Rafael Bolívar Coronado, que decía que, bueno, trabajó como reportero de guerra en alguna guerra de África, pero todo lo escribió desde su habitación, y desde su habitación a 2 cuadras que mandaba los reportes de esa supuesta y feroz guerra que él estaba trabajando. Este señor hacía este tipo de cosas así, y es un autor que, bueno, que conocemos más de sus anécdotas en general que de su propia obra. sí. Lo cierto es que esperemos con quizás una aspiración remota, pero en algún momento ojalá que este libro se distribuya, probablemente cuando tengamos un mejor país en Venezuela, y que sea pues de uso común en las universidades venezolanas. Son artículos que exploran la literatura como documento, pero al mismo tiempo como monumento, porque son grandes obras que muerden, lo diría ya en algún libro Gerard Genet, el espíritu y sentido de una época, de un tiempo. Queremos saber sobre los años 60. Bueno, ahí está Adriano González León con Su País Portátil. Queremos saber sobre el exilio de los venezolanos en el extranjero. Ahí tenemos las novelas de Juan Carlos Méndez Guedes. Algunas palabras, Ángel, Esteban, para cerrar, y que bueno, ya con ansias de leer este libro, no en PDF, que es complicado, pero sí en físico. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer pues, el hecho de que hayamos podido presentar este libro aquí y quiero decir que para mí ha sido, bueno, yo soy especialista en literatura latinoamericana, me he dedicado más a otras literaturas como la cubana, como la peruana, como la colombiana, pero a través de este libro he podido incursionar mucho más en la literatura venezolana y no solo me ha servido para eso, sino también para conocer mejor a los autores venezolanos que ahora están en España, porque este libro me ha abierto las puertas para conocer, bueno, Gustavo Guerrero ya lo conocía, él vive en París, pero viene mucho por España y yo también voy mucho por allí. Sí, somos amigos hace tiempo. Pero el caso de Juan Carlos Méndez Guedes, que él trabaja en el Instituto Cervantes y que también nos vemos por allí de vez en cuando. Juan Carlos Chirinos, por ejemplo, es al que me he acercado a partir de esto. Bueno, y sobre todo el caso de Rodrigo Blanco Calderón, al que conocí a través del libro, ¿no? Y eso que él vive muy cerca de mi ciudad. Yo vivo en Granada, yo vivo en Málaga, son 100 kilómetros lo que nos separan. Pero a raíz del libro nos hemos conocido y hemos hecho buena amistad y tenemos muchas charlas literarias, ¿no? Y bueno, el caso de Karina Sainz-Borgo, que vive también en Madrid, que es periodista, narradora y periodista. Es decir, que yo agradezco el que meterme en este libro me ha llevado a conocer no solo mejor la literatura venezolana, sino también a conocer a los otros venezolanos que hoy mismo viven en España. Por tanto, un doble agradecimiento y con el agradecimiento de poder haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias, Ángel. Bueno, saludos desde aquí, desde Valencia, desde el día, Hasta otra entonces. desde el día de cierre de la FILUC. Y te recomiendo, de hecho, casi que en paralelo a este libro de crítica, Sí, aparece, se publica recientemente en la editorial Confluencias, El Adiós sí, de Telémaco, una compilación de trabajos realizada por Juan Carlos Méndez Guedes, que, como ya lo has dicho, sobre él se cierra el libro, un ensayo muy bellamente escrito por Rodrigo Blanco Calderón, eso y es. Juan Carlos Mendeguedes aquí en un rol de antólogo, o como se dice aquí en Venezuela, de antójolo,
porque una antología es una antojolía, Sí, es pero no, no, verdad. lo hizo con un buen criterio. Ha reunido a poetas, ensayistas y cuentistas. Te lo recomiendo, es un nuevo libro, una antología, y no es poca cosa allá en la península ibérica. Muchas gracias y Muchas bueno, gracias. sigamos disfrutando de la FILUC. Muchas gracias.